Vamos a estar viendo desde el versículo número 63 al 71. Aquellos que tengan la posibilidad, quiero invitarlos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 63, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le vendaron los ojos, le empezaron a golpear la cara y le preguntaron, si tú eres profeta, dinos, ¿quién de nosotros te golpeó? Y decían otras muchas cosas blasfemando contra él. Cuando era de día se reunieron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y trajeron al concilio y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Dilo. Y Jesús le respondió, si yo les dijere no me van a creer. Ya les he hecho preguntas antes y ni siquiera me han respuesto. Y si les respondo, no me van a soltar. Y Jesús dice en el versículo 69, pero sepan que desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, entonces, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, ustedes lo han dicho. Con esto Jesús respondió que sí. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El contexto situacional de nuestro texto nos invita a reflexionar de uno de los pasajes más tristes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, habla a nuestros corazones. Haznos sentir, Espíritu Santo, ver, entender el peso de la terrible humillación que estos hombres hicieron con tu Hijo. Y haznos valorar aún más lo que Jesús hizo por nosotros. Quita sueño, cansancio, orgullo, pensamientos vagos en nuestra cabeza y que podamos enfocarnos en tu palabra. Habla tanto a los adultos, pero también a los niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Biológicamente hablando, el hombre produce más testosterona que la mujer. El hombre produce más testosterona que la mujer. Y por cuanto produce más testosterona, aquí está el médico Juanita, ella lo puede comprobar. Y por cuanto produce más testosterona, eso se convierte en masa muscular. Y la masa muscular en el hombre se ve de dos maneras. Una, estéticamente, pero la otra también en fuerza real. Por eso, biológicamente hablando y de manera general, es más común que el hombre sea más fuerte que la mujer. No estoy diciendo que todos los hombres somos más fuertes que todas las mujeres. Tenemos el ejemplo, el orgullo nacional, Soraya Jiménez. Soraya Jiménez fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en levantamiento de pesas, halterofilia. Lo ganó en las Olimpiadas del año 2000 en Sydney. ¿Sí? Y ella, al igual que muchas mujeres que se ejercitan, son más fuertes que muchos hombres. Sin embargo, de manera general, por cuanto el hombre produce más testosterona, es más fuerte que la mujer. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo. El récord mundial en halterofilia, es decir, en levantamiento de peso, en su peso total, el récord mundial de las mujeres es de 335 kilos. Bastante. Pero el récord mundial en los hombres es de 488 kilos. Es decir, el hombre, el récord mundial, levanta 133 kilos más que la mujer. 153 kilos más. Es bastante la diferencia. Ahora, con esta información, supongamos un escenario.
que este hombre que tiene el récord mundial dijera, en las próximas Olimpiadas ahora voy a competir entre las mujeres? ¿Qué es lo primero que diríamos en cuanto a esto? Todos en su sano juicio diríamos, es injusto. Es injusto. ¿Y por qué es injusto? Porque no está en las mismas condiciones que la mujer, porque él, biológicamente hablando, produce más testosterona, tiene más masa muscular, no estarían compitiendo en las mismas condiciones y sería trampa, sería injusto. Como si mi hija tiene 4 años, me dijera, papá, quiero ver la tele, y yo le digo, muy bien, vamos a hacer algo, vamos a jugar carreritas de aquí a la casa de enfrente. Si tú ganas, tú vas a ver la televisión todo lo que quieras, pero si yo gano, no la vas a ver en toda tu vida. Sería injusto o injusto. Ahorita, en la situación en la que estoy, soy lento. Había un pastor en España que me arremedaba cómo caminaba y me decía, eres el hombre más lento que conozco. Y Fanny a veces me arremeda cómo camino. Pero a pesar de que soy lento, ahorita soy más rápido que ella. Quizá cuando ella crezca va a ser más rápido que yo. Pero ahorita, las condiciones en las que estamos, mi zancada es más larga y le voy a ganar. Sería algo injusto porque no estamos en las mismas condiciones. ¿A qué voy con esto? La salvación del ser humano. Si Jesús hubiese venido solamente como Dios y hubiese habitado entre nosotros, y hubiese cumplido la ley de Dios de manera perfecta, al final del día Dios hubiese dicho, es injusticia, es trampa, no vale. ¿Por qué? Porque no están en las mismas condiciones que nosotros. El pacto Dios lo hizo con un ser humano. Por eso Dios no es solamente, Jesús, perdón, no solamente es verdaderamente Dios, sino verdaderamente hombre. Y se hizo hombre, pero no fue suficiente. Dice Pablo, tomó forma de siervo, se humilló a lo más bajo. Nuestra condición vil y menospreciable. Nuestro pecado nos hizo esclavos. Jesús tomó el papel de un esclavo y por eso le lavó los pies a sus discípulos. Porque él tenía que estar en las mismas condiciones que nosotros para hacer lo que ningún ser humano ha podido hacer, vivir una vida perfecta, desde su primer aliento hasta el último. Y cuando él vivió así, ¿qué hizo Dios? Esto sí es justo. Y por cuanto Jesús es el único justo, entonces es el único que puede justificarnos. Esto es parte de la buena noticia del Evangelio. Que Cristo es ese ser humano que ha vivido como ningún ser humano podrá vivir jamás. Pero no es todo el Evangelio. Porque todavía falta algo. ¿Qué falta? Que por nuestro pecado merecíamos que Dios nos destruyera. Pero Jesús dijo, vamos a hacer un intercambio. Yo voy a morir en tu lugar. Por eso la buena noticia del Evangelio incluye las dos. Que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Él también vivió por nosotros. Y esto es lo que hemos estado viendo desde hace algunas semanas y el pastor Jorge lo explicó muy bien la semana pasada. En la teología cristiana nosotros entendemos lo que es la obediencia de Cristo y nosotros no lo dividimos, pero sí diferenciamos su obediencia activa y su obediencia pasiva. ¿Cuál es la obediencia activa de Cristo? Lo acabo de explicar. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, obedeciendo al Padre en todo. La obediencia pasiva es el precio, el costo, el sufrimiento que le costó a Jesús obedecer al Padre en todo. ¿Y en qué se define ese precio de Jesucristo? Fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Cruz. Por eso en la redención es igual de importante la obediencia activa y la obediencia pasiva. Ahora, el sufrimiento de Cristo no solamente es la cruz.
Como cristianos reformados hay un punto muy importante que nosotros creemos. El sufrimiento de Jesús va desde antes, desde su arresto. Lo explicó Gabriel hace 3 semanas. Desde cómo lo maltrataron y lo humillaron, los latigazos, lo golpearon, lo desnudaron, el juicio que tiene y la muerte. Todo este camino es el sufrimiento que Jesús lo llevó a la cruz. Y el texto de esta mañana es un excelente ejemplo de la obediencia pasiva de Cristo en su sufrimiento. Y de verdad, hermanos, es mi deseo, mi petición, que a través de este texto podamos valorar como nunca antes hemos valorado lo que Jesús tuvo que sufrir por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué estaba sucediendo? Arrestaron a Jesús, lo tenían detenido, era de noche, se estaban esperando a la mañana porque en la mañana se llevan a cabo los juicios y los principales líderes religiosos lo querían matar. ¿Por qué? Ellos decían, Jesús está creciendo su ministerio, si Roma se entera va a venir, nos va a hacer guerra, y llegaron a la conclusión, en lugar de que mueran muchos, es mejor que muera uno solo. Y así quisieron matar a Jesús, pero eso era una excusa. Ellos simplemente no podían convivir con Jesús porque las enseñanzas de Jesús eran contrarias a las de ellos. Jesús era tal su santidad que ellos no podían soportar ni siquiera verlo y querían matarlo. Y se reunieron. El detalle es que no tenían la autoridad para matarlo. ¿Por qué? Porque Roma tenía gobernado Israel y la decisión de matarlo era un representante de Roma, en aquel entonces Poncio Pilato. Pero antes de llevarlo con Poncio Pilato, decidieron ellos tener un juicio judío, para saber qué le van a decir a Poncio Pilato. Porque si ellos llegaban con Poncio Pilato y le dicen, oye, es que él dice que es Dios, mátalo, Poncio Pilato iba a decir, ¿y eso a mí qué? ¿Y saben qué es lo que hicieron estos hombres? Lo va a explicar Eliseo la semana que sigue. Dijeron mentiras. Le dijeron a Poncio Pilato, este hombre está enseñando que no hay que pagar las taxas. Está causando división. Eso le dijeron, echaron mentiras. Pero en este juicio, ellos querían saber una cosa. ¿Eres Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué querían saber eso? Porque para los judíos, que un hombre se hiciera igual a Dios era la peor blasfemia que podía haber. Entonces ellos, para sentirse a gusto de que lo van a matar, querían estar seguros de que Jesús era Dios, para tranquilizar sus conciencias asesinas y macabras. Pero antes de eso, dice el versículo 63. Fíjese bien, este juicio tan perverso, este juicio terrible, en donde lo único que querían era condenar a Cristo, pero además lo humillaron. Fíjense bien lo que hicieron con él. Los hombres que estaban custodiando a Jesús se burlaron de él, y fíjense bien, y lo golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. El profeta Isaías dice que su rostro no tuvo ninguna belleza, fue desfigurado. Hace años a mí me tocó ver enfrente un amigo que lo atropellaron. Por necio, en lugar de cruzar el puente, decidió cruzarse la avenida Barragán, lo atropellaron. Yo estaba con él mientras buscábamos ayuda, él se le quebró la rodilla, pero se dio un golpe en la cara, una bola en la cara, no tenía dientes, todo lleno de sangre. Una chica de la escuela lo vio, se bajó y me preguntó, oye, ¿a poco es Roberto? Tenía tan desfigurado el rostro que ya ni siquiera sabían que era él. A Jesús no solamente le estaban dando cachetadas, le estaban desfigurando la cara. Y le tapaban los ojos. Y le decían, si tú eres profeta, dinos
¿quién de nosotros te pegó? Eso no es todo. Mateo y Marcos registran, escuchen bien, que le estaban escupiendo en la cara. Le estaban escupiendo en la cara. Estos hombres buscaban que Jesús blasfemara, pero al final del día quienes blasfemaron fueron ellos. Porque no estaban escupiendo a cualquier persona, lo estaban haciendo con el Hijo de Dios. Y para que entendamos un poquito más esto de escupir en la cara, quiero poner el ejemplo con las mismas palabras de Dios. En Números capítulo 12, Miriam, la hermana de Moisés, habló mal en contra de su hermano. En aquel contexto bíblico, hablar mal en contra de un profeta era algo terrible. Terrible. Dios se enojó tanto que hizo que a Miriam le diera lepra. En aquel contexto, la lepra no tenía un tratamiento médico, se iba extendiendo por todo el cuerpo y era contagioso a nivel extremo. Y Moisés ora y dice: Dios, perdónala. No le tomes en cuenta su pecado y sánala. Y aquí quiero repetir las palabras de Dios. ¿Saben qué le contestó Dios a Moisés? Le dijo: Moisés, si un padre le escupe en la cara a su hijo, es tanta la humillación que su hijo se va por días. Dios está poniendo el ejemplo de que un acto vergonzoso y humillante, de los peores que un hombre le puede hacer a otro hombre, es escupirle en la cara. Y estos hombres no le estaban escupiendo a cualquier persona, sino al mismo Hijo de Dios. De Dios. Tengo 2 semanas que estoy leyendo este texto. Y Dios lo sabe. Dios es testigo. Cada día que yo leía esto, me detenía unos minutos porque era tanto mi enojo, tanto mi desprecio hacia estos hombres, que no podía creer lo que habían hecho. Era tanta mi indignación que no podía seguir leyendo de lo enojado que estaba con estas personas. Pero conforme fueron pasando los días, Dios me hizo entender algo. Me hizo entender mi propia realidad. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Que yo no soy mejor que estos hombres. Yo sé que el pecado no se mide en niveles, pero si fuera así, Miriam le dio lepra solamente porque habló mal en contra de su hermano. Me puse en comparación con ella y no sé ustedes, pero yo he hecho cosas peores que Miriam. Mi pecado lamentable, vergonzoso, es una blasfemia contra Dios, que yo no soy mejor que estos hombres que le escupían en la cara a Jesús. Soy igual de perverso que ellos. Soy igual. Y aquí vemos a Jesús soportando esta humillación, su obediencia pasiva, sufriendo de esta manera. Y algunos se preguntan ¿por qué? Y no tengo mejores palabras para responder que las palabras del reformador Juan Calvino. Y él dice lo siguiente: debido a la suciedad de nuestro pecado, merecemos que Dios nos aborrezca, pero también por haberlo ofendido y por haber blasfemado contra Él, merecemos que todos y cada uno de los ángeles nos escupiera en la cara. Pero dice Juan Calvino, sin embargo, Jesús decidió ser Él el escupido. ¿Saben para qué? Para que tú y yo estuviésemos sin mancha delante del Padre. Jesús decidió, fue Él el que destruyeran su imagen para que a través de la redención Él pudiese restaurar nuestra imagen.
decidió ser Él el bañado en saliva para que nosotros pudiésemos estar sin mancha en la presencia de Dios. Es hermoso. Aquí estamos viendo dos cosas que son contradictorias, una paradoja. Es al mismo tiempo uno de los actos de la humanidad más denigrantes, blasfemos en toda la historia. Pero al mismo tiempo, Jesús está realizando el acto más amoroso y misericordioso por nosotros. Y quizá te preguntarás, pero ¿por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué se quedó ahí solamente recibiendo los golpes? Lo estaban humillando, se estaban riendo de él, estaban escupiendo en la cara. ¿Por qué no pidió que la tierra se abriera y se los tragara? ¿Por qué no pidió que Dios mandara rayos y los consumiera? ¿Por qué Jesús no hizo nada? Nada. Por eso, hermanos, se llama obediencia pasiva. Cuando tú estás en el consultorio esperando al doctor, estás ahí en la sala de espera, tú puedes esperar de dos maneras, activamente o pasivamente. Activamente tú te llevas un libro, ves una película en el celular, tú estás esperando haciendo algo. Pero puedes esperar pasivamente, es decir, no haciendo nada. Por eso se le llama obediencia pasiva, porque Jesús en ese sufrimiento no hizo nada. ¿Por qué? Porque Jesús está poniendo el ejemplo al Padre, a los demás y a nosotros. Escúchame bien, que Él nunca dio ningún tipo de señal de resistirse al precio de la cruz. Nunca, jamás se resistió en recibir todo el sufrimiento de la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros nunca lo suframos. Y recordemos, estamos en un juicio terrible, tramposo, sucio, injusto, pero este juicio apunta al juicio que va a venir. Y es lo que Jesús sigue diciendo en los siguientes versículos. Era de día, versículo 66, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, lo trajeron al concilio y le dijeron, dinos, ¿eres tú el enviado de Dios? Y él les dijo, si yo les respondo, no me van a creer, pero desde ahora el Hijo del Hombre se va a sentar a la diestra del poder de Dios. Y ellos le preguntaron, ¿eres entonces hijo de Dios? Y él les dijo, sí, ustedes lo están diciendo. Entonces ellos preguntaron, ¿qué más testimonio necesitamos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué está diciendo Jesús? Ahorita yo estoy soportando este juicio cruel, injusto, tramposo. Pero sépanlo bien, dice Jesús. Sépanlo bien, que cuando yo me muera, voy a estar a la diestra del poder de Dios. ¿Qué significa? Ahorita Él está en su estado de humillación, pero va a regresar en su estado de exaltación. Toda la autoridad ha sido dada a Jesucristo y Él va a regresar y se va a sentar en su juicio, en su trono, y va a llevar a cabo el juicio final, el verdadero juicio. Un juicio en el cual nadie va a poder escapar. La Biblia dice, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no sé tú, pero yo me he imaginado ese día estar en ese juicio sin Jesús, sin fe, sin justificación. Y ese día, todo lo que ha estado en tinieblas, Jesús lo va a sacar a la luz. Aquellos que han dicho, esto me lo voy a llevar a la tumba, no estás equivocado. Ese día el Señor va a revelar todos y cada uno de nuestros pecados. Todos. Aquellos que pensaste, que deseaste, que hiciste cuando nadie te vio, todo lo va a sacar a la luz. Todo. Y yo me imagino ese juicio sin Cristo, estando frente a Él sin fe, y Jesús dándome evidencia empírica, comprobable,
de mis pecados, de mis pensamientos, de mis palabras. Y lo único que se me viene a la mente, pensar de esa manera, no solamente es un terror inimaginable, sino una vergüenza extrema que no podría ni ver a los que me rodean, ni mucho menos podría ver a Jesús a la cara. Pero ¿sabes qué es lo hermoso del Evangelio? Que Jesús en este juicio sufrió la peor de las vergüenzas para que en el juicio final los que creemos en Él no pasemos por ninguna vergüenza. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Jesús ya sufrió el peor de los juicios para que en el verdadero tú y yo no seamos condenados. Condenados. Por eso, sí es importante su obediencia activa, pero nunca olvidemos que Jesús sufrió en silencio, sin meter las manos. Porque si Él metía las manos, ese castigo iba a caer sobre nosotros. Pero Él lo soportó en silencio, sin resistirse, para que no nos tocara nada del juicio final. Y cuando estemos en ese día, Jesús, su rostro va a ser un rostro duro contra todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Y todos aquellos que se burlaron de Él y que con sus hechos le escupieron en la cara, dice el salmista, aquel día el Señor se reirá ahora de ellos y los va a condenar una eternidad en el infierno. Y recuerden, como cristianos reformados, nosotros creemos que cuando alguien va al infierno, no es sufrir y ya, no. Jesús va a sacar a la luz cada uno de los pecados. Así cuando tenías 3 años, 4, 5, pensamiento, palabra, todos. Por eso en el infierno nosotros creemos que no todos sufren igual. Todos sufren, pero no todos igual. Y por cada uno de los pecados, esas personas van a sufrir. Pero a los que hemos sido perdonados, el rostro de Jesús va a ser diferente hacia nosotros. Él va a saber perfectamente, recuerden, es hombre en las mismas condiciones que nosotros. Él no tomó forma humana por 33 años, Él lo hizo por toda la eternidad. Y ese día, como humano, el varón experto en dolor, al verte a la cara, al verte frente a frente, Él va a entender perfectamente todo lo que te ha costado, todo lo que has sufrido, toda la vergüenza que te ha ocasionado tu pecado y el pecado de alguien más. Y Él va a decir, si hay alguien que te entiende, soy yo. Y en lugar de condenación a nosotros, va a haber amor. Les va a decir, ya estás aquí. Y el dolor, la vergüenza y el sufrimiento van a desaparecer para siempre. Y ese día, hermanos, amigos, familiares, vamos a decir, pero Señor, yo fui peor que Miriam. Si yo hubiese estado ahí, yo también hubiera sido los que te hubieran escupido en la cara. Yo no estoy aquí por lo que yo hice, yo estoy aquí por lo que tú hiciste. Por lo tanto, nada de gloria a nosotros, sino toda